Y Mattarella ha aceptado por fin la dimisión de Mario Draghi, después de que el primer ministro perdiese la confianza del movimiento 5 estrellas. Ahora Italia se ve abocada a unas nuevas elecciones que podrían llevar a Meloni al Palacio Chigi. El globalismo cerca de perder un bastión de Occidente. Y para analizar toda esta situación contamos en estos momentos con Javier Villamor, experto en internacional. Muy buenas tardes. Bueno, lo hemos visto en Reino Unido con Boris Johnson, lo estamos viendo ahora también en Italia con Draghi. Oye, ¿qué está pasando en Occidente? ¿Qué está pasando? Que están empezando a caer varios bastiones del globalismo. Hay un efecto dominó curioso a raíz, sobre todo, de la invasión de Ucrania. Recordemos que en este caso Draghi ha sido uno de los líderes que más ha llevado a cabo el apoyo a todas las medidas contra la economía rusa, pero es cierto que ha sido sorprendente, sobre todo que hay que entender también que en Italia se aprovechan ciertos pases de leyes, se aprovechan para hacer mociones de censura. Como bien estabais diciendo, ya ha aceptado esa retirada, por así decirlo, que nos llevará a elecciones presumiblemente en octubre. No creo, al menos por ahora, habrá que ver las encuestas hasta entonces, que en este caso Giorgia Meloni pueda alcanzar la presidencia. Está muy complicado, sobre todo porque el adversario que ya conocemos de la Lega en su momento también pegó muy fuerte, pero es cierto que ahora mismo lo tiene bastante complicado. También hay que entender que Giorgia Meloni está en una tesitura muy parecida a la de Vox aquí, tiene ese techo de cristal que hay que romper, pero está claro que tiene todo de cara. En este caso, en este gobierno, no estaba ni apoyando ni dentro del gobierno, por lo tanto no se ha quemado. Se hablaba también de esos intentos de la Liga, de Movimiento 5 Estrellas, de intentar pasar a la oposición para recuperar primero fuerza política e intentar también reestructurar el partido, que como hemos visto está bastante desmadrado. En estos momentos todos los sondeos apuntan a una victoria de Meloni. ¿Crees que el globalismo va a permitir una figura así hacerse en el control de Italia? Es lo que estaba comentando. Las encuestas obviamente hay que entenderlas ahora en el contexto en el que están. Obviamente crisis de gobierno, la gente está cansada del sistema, sobre todo también teniendo en cuenta que Italia, repito, como gobernante, en este caso Draghi, uno de los más que más han apoyado las sanciones a Rusia, pero como país, a nivel de población, es uno de los que menos apoyan en este caso las sanciones, ¿no? Italia es un país muy importante dentro de la economía europea, obviamente no al nivel de Francia o Alemania, y sobre todo también de cuenta que Draghi era ese apóstol, ¿no? Como decíais ahora, un poco del globalismo, teniendo en cuenta que era el elegido por el Banco Central Europeo para aplicar las medidas de reconstrucción post-COVID, teniendo en cuenta que Italia estaba recibiendo o iba a recibir casi 200.000 millones de euros. De hecho, esto tiene relación con lo que estabais comentando antes con Pedro, con la subida del 0,50% tipos de interés para evitar la inflación y también con, digamos, el paso hacia atrás del Banco Central de aceptar que tiene que comprar ahora, de manera ilimitada, al menos durante un tiempo, la deuda que se había negado a comprar. Recordemos que también había puesto entre la espada y la pared a Pedro Sánchez porque no iba a comprar más deuda española. La compra de deuda italiana seguramente también le sirva a Pedro Sánchez para tener ese balón de oxígeno. Vamos a ver cómo se cuadra todo esto, pero como también estabas diciendo, no solo Italia, sino también Reino Unido, ¿no? Y muchas gracias, Javi. Antes de despedirte, otro tema, porque ayer Boris Johnson se despidió del Parlamento británico con una célebre frase mítica del cine español, algo que ha provocado que muchos lo tachen de prepotente y otros se rían. Vamos a verlo. I want to thank everybody here and hasta la vista, baby. Thank you. Bueno, ya para cerrar, me gustaría que valorases esta frase y también brevemente lo que te ha parecido su legislatura con sus más y sus menos. Dentro de lo que nos puede apreciar, pues nos puede gustar más o menos un político inglés, siendo españoles como somos, la pérfida bien conocida, es cierto que es genio y figura hasta la sepultura, ¿no? Esta frase, que realmente sería Sayonara Baby Terminator, no lo hemos puesto en el vídeo, pero bueno, decía, esto viene después de las claves que da su sucesor, ¿no? Mantenerse aliado de Estados Unidos, intentar reducir la legislación, seguir apoyando la democracia. Su legislatura no ha sido de mucho éxito, creo que ha sido más un presidente mediático que exitoso, pero también teniendo en cuenta la tesitura en la que se ha elegido. Recordemos todo ese caos que hubo con Theresa May y el Brexit. Dentro de lo que cabe, yo creo que ha sabido mantener el tipo a pesar de los escándalos, ¿no? El Partygate y todo esto. Empezó siendo un poco lo que se decía que era el Trump británico. De hecho, se dice que Milei ahora es una copia prácticamente de Boris Johnson. Tiene un poco... ha acabado por el pelo puede como uno más del G7, del globalismo, de la Unión Europea, de la OTAN, de todos estos movimientos, ¿no? Sí, recordemos las declaraciones de Boris Johnson al empezar la OTAN, que si pensaban que si pensaba Putin que la OTAN se iba a echar hacia atrás, pues no, esto es una ocasión más para fortalecer. Los británicos, ya sabemos, junto a los estadounidenses, son los que llevan la batuta cantante y así va a seguir siendo durante mucho tiempo. Pues muchísimas gracias, Javier Villamor, por estar un día más con nosotros. A vosotros.